Velázquez, el pintor que obsesiona a Goya, Picasso, Dalí, Bacon y cualquiera que se haya parado frente a las meninas. Uno de los mejores pintores de la historia, pero que apenas pintaba. ¿Ja? Prepárate para conocer los secretos más profundos de sus obras. Velázquez nace en Sevilla en 1599 y de muy joven entra al taller de Francisco Pacheco, teórico de arte y también su futuro suegro. Sí, Velázquez se casa con Juana Pacheco. Esto era algo muy común en la época y de hecho uno de los aprendices de Velázquez se casa con su propia hija. En realidad de la vida personal de Velázquez se sabe muy poco. Él no dejó escritos y realizó alrededor de 100 obras que son poquitas si las comparas con sus colegas que tienen por lo menos 1000. Entonces, ¿qué? ¿Era flojo? ¿No le gustaba pintar? ¿O qué? De hecho, su mentor, Pacheco, era muy fan de lo que hacía Velázquez y él es quien lo introduce a la corte. Así a los 24 años entra a trabajar directamente para el rey Felipe IV. Al poco tiempo se hizo pintor de cámara, o sea, el pintor oficial de la corte. Pero no solo eso, tenía más trabajos que aquí todavía que se cree youtuber. Era ujier, o sea, el portero del palacio. Guardián, guardarropa del rey, o sea que lo ayudaba a vestirse. Ayuda de cámara, o sea que arreglaba las habitaciones. También superintendente, organizaba viajes hasta la decoración. Más adelante llegó a ser aposentador real y caballerizo mayor. Por eso el rey bromeaba diciendo que era flojo, pero es que no le dejaban tiempo para pintar. Aún así logró crear algunas de las obras más potentes del barroco y de la historia. Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, tenía ayudantes, colaboradores, entre ellos Juana Pacheco, que de hecho practicaba el oficio, aunque la historia la haya borrado un poco, y tenía un esclavo, Juan de Pareja. De hecho, esto era algo bastante común en la época también, en los años 1600. Hay una historia que cuentan que es como Juan consigue su libertad. Bueno, un día el rey va al taller de Velázquez y ve las obras. Juan aprovecha y saca uno de los retratos que había hecho y al rey le encanta. Y Juan le dice, por favor, dame la libertad. Bueno, ¿cómo habrá sido esa petición y esa conversación? Y el rey dice, pues este hombre con este talento no puede ser un esclavo. No se conoce mucho de la relación que hayan tenido Juan y Velázquez, por lo que no se sabe de su vida privada, pero parecería ser buena porque le hace Velázquez este retrato a Juan, que lo muestra muy humano. Es súper conmovedor, le muestra con dignidad, casi como si fuera un igual. Además, esa mirada que es directa al espectador y el fondo oscuro que resalta bastante su rostro. Tampoco se sabe qué tanto intervenía Velázquez sus cuadros, porque tenía ayudantes, entonces podía ser que él empezaba con una cabeza o daba algunas indicaciones y luego los ayudantes terminaban el cuadro, o podía ser también que los ayudantes empezaban y luego él le daba esos toques mágicos y terminaba el cuadro. Igual el mérito y lo bueno que es no se lo podemos quitar. Ahorita vamos a ver cómo es que hacía las pinturas que hacía. Viajó 2 veces a Italia a estudiar a Tiziano y a Caravaggio y podemos ver estas influencias desde sus primeras obras. En estos viajes él quiso quedarse un poquito más de la cuenta y su esposa y el rey le pedían que volviera, pero él como que no le llegaba el correíto ese, no le llegaba el memo de regreso. En Italia tuvo un amante y un hijo que falleció joven. Velázquez era único en su forma de pintar. No dibujaba antes, hacía unos pocos trazos y luego ponía la pintura de frente, se mandaba con todo menos con miedo. Tampoco usaba muchas capas como los pintores de la época, su técnica era más espontánea, directa y con pinceladas súper sueltas. Esto se sabe por algunas radiografías que ha hecho El Prado y por sus obras inacabadas como La costurera, retrato de un hombre joven. Lo que sí hacía era repintar sus obras cuando algo no le gustaba, y también se nota. Usaba una paleta limitada, y mezclando los pigmentos es que lograba la variedad de colores en sus cuadros. Además, el no tener tantos pigmentos hacía que todo se sienta más uniforme. En Las Meninas, muy curiosamente, nos enseña su paleta: blanco, ocres, tierras, negro, marfil. Siempre nos deja pistas de cómo hace sus obras, pero a ver, hazlo tú. Me estás retando. El mismo hecho de que no cargara tanto sus obras y de que usara materiales de excelente calidad, además de su técnica, han hecho que perduren bastante y se conserven muy bien en el tiempo. Sin duda es uno de los mejores retratistas de la historia. Sus obras realmente te transmiten las personalidades de los personajes, qué piensan, qué sienten,
Si tú ves esas miradas, esas expresiones, lo dicen todo. En la fragua de Vulcano, Velázquez muestra una de las escenas mitológicas donde Apolo revela a Vulcano que su esposa Venus lo engaña con Marte. Y miren esas caras, realmente puedes leer la escena. Esos cuerpos muy realistas sin llegar a ser manieristas. Miren las telas, miren los metales. Además, la composición, cómo te hace un recorrido visual con las miradas de los personajes. Otra característica muy de Velázquez es su superiluminación. En esa época no habían focos y se usaban velas, que daban una iluminación más cálida, más puntual, de alto contraste y muchas sombras. Pero él era muy inteligente, usaba espejos y los ponía en diferentes ángulos para iluminar a sus personajes y la escena. Vean cómo se reparte la luz de una forma más uniforme, evitando sombras duras, creando una atmósfera más suave y envolvente. Las hilanderas es un ejemplo de su uso de luces y sombras magistral. Este cuadro lo hizo cuando estaba en su prime. Las figuras parecen casi esculpidas. Las texturas de los hilos y los rostros son impresionantes. Y cada gesto es cuidadosamente estudiado para reflejar la naturaleza del trabajo y la destreza de las mujeres que aparecen en la escena. Otra cosa muy característica de él es humanizar a los dioses, y lo vemos perfectamente en El triunfo de Baco o Los borrachos. Esta obra es una de las primeras muestras de su capacidad para mezclar lo mitológico con lo mundano. Baco, el dios del vino, no es un ser perfecto o idealizado. Miren su pancita. Sí vemos la distinción de piel, lo blanco que es Baco y lo rojos que están los campesinos, pero todos en una sola línea, sentados, y un poco que tú también estés sentado ahí con ellos. Mira cómo te están mirando, tú eres parte de ese cuadro, estás ahí tomando con ellos, un poco hasta que ya te emborrachaste, ¿no? Y ni qué decir de Las Meninas, uno de los cuadros más estudiados de la historia, que creo que incluso da para hacer solo un video al respecto. Comenta si te gustaría que lo haga, es súper complejo. No se sabe qué está mirando Velázquez, a quién está pintando, aunque hay sospechas bien interesantes. Además, que él se pone como miembro de la corte ahí con ellos, que era algo que anhelaba con su vida. Observen la profundidad del cuadro. ¿Cuál creen que es el personaje principal? El uso de los espejos está clarísimo. ¿Quién es este señor? Dale like si también quieres acariciar al perro. ¡Harto detalle! Me encanta que Velázquez siempre te hace parte del cuadro. Yo creo que sí, mejor les hago un video a profundidad de este cuadro. ¿Ok? Seguimos. Las obras de Velázquez muestran una profunda comprensión de la psicología humana, una capacidad excepcional para capturar la luz y la forma, y una técnica increíble que le permitía hacer composiciones complejas y narrativas subyacentes. Velázquez deja una marca indeleble en la historia del arte, tanto que sus obras han sido estudiadas no solo por historiadores, sino por los artistas, influenciados por estas. Pararte frente a una obra de Velázquez es tomar una clase maestra de arte. Inspiró a Goya, que hizo algo parecido a Las Meninas en su obra La familia de Carlos IV. También se pone ahí como parte de la escena, como parte de la corte. Manet decía que era el pintor de los pintores. Velázquez en realidad influenció e inspiró a muchos de los impresionistas, porque él utilizaba esta pincelada tan suelta que a ellos les volvía loco. La forma de usar la luz de Manet viene directamente de la técnica de Velázquez. Francis Bacon es otro obsesionado de Velázquez, sobre todo con el retrato del Papa Inocencio X. Hizo una serie donde el Papa grita, deforma su rostro, lo llena de angustia. Igual miren el retrato de Velázquez, o sea, es que sí está como para obsesionarte. Miren esa mirada, esas telas, es buenísimo. Picasso, que si vieron mi video, saben que le hizo 58 versiones a Las Meninas. Analizó cada gesto, cada estructura, pero en cubismo, un homenaje y una disección al mismo tiempo. Y Dalí, pero que bueno, era más un payaso que copiaba sus bigotes, pero que sí estaba realmente inspirado en él porque veía grandeza. Decía que Velázquez era el mejor pintor de la historia, eso sí lo decía Dalí, y hizo algunos cuadros inspirados en él. ¿Y a cuántos pintores más habrá inspirado Velázquez? Y no solo pintores, sino personas como tú y como yo, que nos gusta el arte y que vemos un cuadro de él y nos impacta, que podemos ver esas emociones. Y quizás él no pintaba todos sus cuadros por completo, pero tenía la técnica, tenía la composición y tendría que ser un gran maestro para que sus ayudantes pudieran hacer lo que él hacía. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sientes cuando ves un cuadro de Velázquez? Tal vez no podamos pintar como Velázquez, pero igual nos enseña que pintar no es solo copiar la realidad,
sino entenderla, interpretarla, cuestionarla y a veces reinventarla. ¿Cuál es tu obra favorita de Velázquez o qué artista te obsesiona como él obsesionó a tantos?